Sabemos que nuestros antepasados no poseían un equipo de construcción parecido al moderno, y en las excavaciones de ruinas antiguas es muy poco probable que los arqueólogos se hayan topado con restos de máquinas e instrumentos que permitieran erigir murallas gigantes o excavar laberintos profundos. Pero de algún modo milagroso, estas construcciones monumentales aparecieron en la Tierra. Resulta absurdo afirmar que se erigieron únicamente con herramientas manuales. Probablemente nos falte algún conocimiento. De otro modo, ¿cómo surgieron las místicas pirámides de los egipcios y de los mayas? Los majestuosos templos de la antigüedad y colosales obras arquitectónicas que cuentan con varios miles de años. Lo más seguro es que el misterio se oculte en el texto sobre la Torre de Babel. ¿Quién sabe? Tal vez no sea solo una invención, sino el prototipo real del primer rascacielos. Estás en el canal Top Facts, y hoy hablaremos de otra megaestructura prehistórica increíble. Viajaremos al territorio del actual Líbano. Que disfrutes el video. En el noreste del Líbano, a unos 65 kilómetros al noreste de Beirut, a una altitud de 1.130 metros sobre el nivel del mar, se encuentra un complejo monumental llamado Baalbek. Existe otro nombre para él, Heliópolis, relacionado con el culto egipcio del dios Solatón. Las antiguas ruinas de Baalbek pueden servir como la prueba más contundente de la existencia de una civilización antigua avanzada que no se refleja de ningún modo en nuestros libros de historia. Baalbek está situado en la cima de una colina sagrada en el fértil valle de Bekaa, y el acceso a ella en la actualidad no resulta tan sencillo. Se trata de una construcción imponente que no se explica en lo absoluto mediante los métodos de la arqueología ni de la arquitectura tradicionales. Está conformada por enormes piedras megalíticas, es decir, bloques de roca labrados de tamaño descomunal, cada uno con un peso superior a 1.000 toneladas. Lo más interesante es la historia de su aparición. El complejo de monolitos pétreos fue erigido mucho antes de que los romanos conquistaran este territorio y construyeran aquí su monumental templo de Júpiter. Sucedió incluso antes de que los fenicios levantaran el templo dedicado al dios Baal. Es evidente que Baalbek es la construcción más antigua y de mayor tamaño, hecha con bloques de piedra, que se haya descubierto en el mundo. La parte principal de la historia conocida de Baalbek se refiere a la época de actividad romana. El templo de Júpiter fue... Cada uno de estos trilitos mide aproximadamente 20 metros de largo, más de 4 metros de alto y cerca de 3,5 metros de grosor, con un peso promedio de alrededor de 900 toneladas métricas. Esto equivale al volumen que ocuparían 900 metros cúbicos de agua. Son las piedras más grandes que en toda la historia de la humanidad se hayan colocado en una construcción. Se labraron, se elevaron, se trasladaron y se pusieron en la base del edificio. Para entender mejor su escala, basta imaginar que cada piedra pesa más o menos 36 veces el peso de los bloques del monumento de Stonehenge y alrededor de 10 veces el de las piedras más grandes con las que se erigió la Gran Pirámide de Giza. A pesar de sus dimensiones colosales, estas piedras se transportaron desde la cantera, ubicada a más de medio kilómetro de distancia, y se elevaron a unos 9 metros de altura para formar parte de los cimientos del complejo. Más tarde, sobre esa base se construyó el templo romano de Júpiter. La precisión con la que fueron cortadas y niveladas estas piedras es impresionante. Están ajustadas casi sin uniones, con espacios tan estrechos que ni siquiera cabe una hoja de papel. A diferencia de la construcción típica romana, que mostraba su grandiosidad en las estructuras visibles, los trilitos quedaron enterrados en los cimientos y ocultos a la vista. Parece que se colocaron principalmente con fines estructurales. ¿Por qué una civilización realizó semejante esfuerzo para trasladar y situar estas piedras tan masivas, si no
pensaba exhibirlas? ¿Quién necesitaba una base tan resistente que pudiera mantenerse en pie durante milenios? No existen documentos históricos de la época romana que nos indiquen cómo ocurrió esta hazaña arquitectónica. Sin embargo, los historiadores saben con cuánta minuciosidad los romanos documentaban casi todos sus grandes proyectos de construcción. Es curioso que en sus crónicas no aparezca ningún informe sobre el traslado de estos bloques gigantes ni alguna descripción de cómo fueron incorporados a los cimientos del templo de Júpiter. Además, salta a la vista la diferencia en las técnicas de construcción. Los megalitos del basamento, trabajados con gran destreza, resultan mucho más avanzados que la tosca mampostería de los edificios romanos. Esto apunta a que la construcción pasó por varias fases y que las etapas iniciales demuestran un estándar tecnológico superior. También, según los testimonios de los historiadores, las grúas romanas más grandes solo podían alzar cargas de un máximo de 60 toneladas métricas, así que resulta extremadamente improbable que hayan movido piedras de 900 toneladas o más. Además, los romanos utilizaban el método de perforación helicoidal para levantar las piedras con sus grúas. Sin embargo, en los trilitos no se han encontrado huellas de taladros. Si ninguna técnica de ingeniería romana conocida concuerda con el método para edificar estos cimientos masivos, ¿quién construyó entonces la base original de Baalbek? En los trilitos se observan claramente marcas de erosión causadas por el viento y la arena, ausentes en la construcción romana. Esto lleva a la hipótesis de que existieron miles de años antes que los romanos. El investigador Graham Hancock planteó la teoría de que estos trilitos podrían tener alrededor de 12.000 años y que los cimientos aparecieron 10.000 años antes de la construcción romana. No se trata solo de conjeturas. Hay evidencia arqueológica de que en ese lugar se hallaron rastros de un asentamiento humano continuo ya en el 9º milenio antes de Cristo. Fueran quienes fueran los constructores, permanecen totalmente desconocidos para la historia moderna y no aparecen en ningún registro histórico. Observa un solo bloque megalítico. Este enorme pedrusco pesa alrededor de 800 toneladas. Compáralo con el tamaño de los turistas que se ven cerca. Junto a él se encuentra la muralla megalítica del sur, donde hay numerosos bloques de este tipo con superficies pulidas. Mira la impecable manera en que encajan unos con otros. Algunas uniones incluso estaban situadas en ángulo, lo que hace que el muro megalítico sea aún más impresionante y compacto. Es evidente que esta labor fue realizada por una civilización mucho más avanzada que los romanos, los griegos o los fenicios. Incluso un niño puede ver con claridad la diferencia entre la construcción megalítica superior de la base y la más floja obra romana en la parte superior. Si observamos más de cerca el acabado de los enormes bloques de piedra, notaremos extraños arañazos paralelos, idénticos en distintas partes del complejo. Estos arañazos se extienden casi 3 metros de largo y son perfectamente paralelos. Es decir, no pudieron haber sido hechos con una herramienta primitiva. Además, sus características sugieren huellas de un trabajo mecánico. Si ya viste nuestros episodios previos, tal vez reconozcas que estas marcas son similares a las halladas en otros sitios megalíticos prehistóricos. Por ejemplo, en la cantera de Yangshan, en China, donde también hay bloques megalíticos colosales de hasta 16.000 toneladas. Las paredes de esa cantera muestran marcas de herramientas idénticas a las que se ven en las enormes rocas de Baalbek. Otro ejemplo, en la antigua ciudad de Petra, en Jordania, también se han encontrado huellas de herramientas muy parecidas a los arañazos observados en los bloques de Yangshan. Estas marcas se realizaron miles de años antes de que el reino nabateo fundara la ciudad en el siglo IV a.C.
Resulta asombroso que tales marcas rectilíneas se asemejen claramente a las dejadas por la maquinaria moderna para tratar la superficie de la piedra. ¿Cómo podrían los métodos antiguos de labra ser tan parecidos a la tecnología contemporánea? ¿Significa esto que la civilización prehistórica, que construyó todos estos gigantescos monumentos megalíticos, contaba con conocimientos avanzados que seguimos usando hoy en día? Si examinamos las uniones, veremos que a lo largo de toda la línea de contacto entre los bloques, el espacio se reduce casi a nada. El grosor de esta ínfima junta es menor a 1/3 parte de 1 milímetro. No se sabe qué herramienta o máquina pudo crear un ajuste tan apretado, pero resulta inimaginable lograrlo con utensilios primitivos. En los bordes de los bloques se ve un chaflán, es decir, un rebaje de la arista del material, y la forma de ese chaflán en ambos bloques encajados es idéntica. Las caras se trabajaron con una precisión casi de orfebrería, y algunas zonas están incluso pulidas. La calidad y la exactitud del trabajo son evidentes en este hueco, que posee una precisión de fracciones de milímetro. Observa toda la inmensa muralla megalítica construida con bloques colosales de 800 toneladas. A juzgar por el matiz más oscuro de su superficie, está claro que son mucho más antiguos que la construcción romana. Una vez más, resulta asombrosa la exactitud del encaje entre los bloques. En algunos lugares, las juntas son tan estrechas que apenas se notan. Justo al lado del templo de Júpiter se encuentra el templo de Baco. Una vez más, vemos enormes bloques de piedra en sus cimientos. Piedras de hasta 800 toneladas encajadas a la perfección entre sí, donde en los huecos verticales y horizontales ni siquiera cabe la hoja de una navaja. Si no estás justo enfrente de la construcción, tal vez ni notes las uniones. Pero los gigantescos bloques de piedra no son las únicas ruinas prehistóricas en Baalbek. Si visitas los templos de Baalbek, lo primero que te llamará la atención seguramente serán las enormes columnas, sobre todo las que adornaban el templo de Júpiter. Son las columnas de piedra más grandes de la historia de la arquitectura clásica. No obstante, estas columnas de unos 20 metros de altura no son prehistóricas. Fueron hechas por los romanos y construidas con piedra caliza extraída de canteras cercanas. No se tallaron en una sola pieza, sino que se compusieron de secciones llamadas tambores. Se ajustaron con cuidado para formar una columna sin juntas visibles. Aunque el peso exacto de cada tambor puede variar, se ha calculado que un solo tambor pesaba alrededor de 60 toneladas métricas, equivalente a la carga máxima que los romanos podían alzar con sus grúas. Sin embargo, los arqueólogos quedaron atónitos al descubrir columnas mucho más antiguas, la mayoría de las cuales estaban destruidas. La razón de su sorpresa fue que, a diferencia de las columnas romanas, estas no se elaboraron con la caliza cercana, sino con granito rosa, un material mucho más duro. Además, no estaban formadas por tambores que se ensamblan, sino que eran piezas únicas. 200 columnas de granito rosa se extrajeron de Asuán, en Egipto, a más de 1000 kilómetros de Baalbek. Provenían de la misma cantera que suministraba los bloques de granito rosa empleados en la construcción de la cámara mortuoria real de la Gran Pirámide de Giza. El traslado de piedras pesadas de hasta 80 toneladas desde Asuán hasta Giza ya parece una tarea inverosímil, pero en realidad, transportar semejantes monolitos de granito hasta Baalbek representaba un desafío todavía mayor. No se trataba solo de descender por el río Nilo a través de zonas relativamente llanas, sino de cruzar las montañas del Líbano, que suelen alcanzar alturas de unos 2.500 metros. La dificultad de transportar estas colosales columnas pétreas a través de un territorio montañoso parece una hazaña casi inalcanzable. Así que cabe preguntarse cómo y por qué
Los constructores antiguos hicieron tantos esfuerzos extremos para llevar estas columnas hasta Baalbek. Pero esto aún no es lo más impresionante de la historia de las columnas de granito rosa. Sabemos que el granito es uno de los materiales más duros de la Tierra, y la única forma de darle forma es emplear herramientas con puntas de diamante. Sin embargo, se tiene constancia de que esas herramientas no se usaron sino hasta finales del siglo XIX. Además, las columnas están pulidas hasta alcanzar una superficie increíblemente lisa y perfectamente cilíndrica. La transición entre las superficies curvas y las planas es sorprendentemente exacta. Parece muy poco probable que tal nivel de pulido se lograra con herramientas manuales únicamente. Incluso el escultor más hábil probablemente habría cometido leves errores, y encontraríamos hundimientos o irregularidades al menos en alguno de los fragmentos. Pero, tras miles de años, no hay imperfecciones visibles. Los bordes salientes siguen afilados y la superficie pulida es increíblemente suave. Esto demuestra de manera convincente que la tecnología de labra antigua estaba muy cerca de la nuestra. Como mencionamos, la mayoría de las columnas de granito rosa quedaron reducidas a pedazos y se hallaron mezcladas con otros muchos escombros. Como pudo hacerse añicos el granito, que es menos propenso a romperse, mientras que la piedra caliza, más frágil, logró permanecer en pie como si en ese lugar hubiera ocurrido algún cataclismo furioso. ¿Qué fuerza pudo fragmentar el granito macizo en pedazos? Si estudiamos los restos de piedra esparcidos por todo el perímetro, veremos que muchos exhiben patrones curiosos, parecidos a las marcas de maquinaria moderna para cortar la roca. Y nuestro episodio documental de hoy, en Top Facts, acerca de las megaestructuras de Baalbek, no estaría completo si no te contáramos sobre otro descubrimiento que no solo asombra, sino que cambia la visión establecida por la comunidad científica sobre la historia antigua. La cantera de piedra caliza de Baalbek se encuentra a más de 1,5 kilómetros del complejo principal de templos. De allí se extrajo la mayoría de los enormes bloques pétreos. Sin embargo, en la cantera permanecen monolitos inacabados que resultan aún más interesantes, pues son más grandes que los bloques de los cimientos. Uno de los hallazgos más tempranos y conocidos en la cantera de Baalbek es la piedra de la mujer embarazada. Este monolito, nombrado así por una leyenda local, mide aproximadamente 20 metros de largo, 4 metros de altura y otros 4 metros de anchura, y pesa más de 1,200 toneladas. La piedra yace con un ángulo ligeramente inclinado, y la parte inferior de su base sigue unida a la roca de la cantera, como si estuviera a punto de ser liberada y llevada a su emplazamiento. Su descomunal tamaño suscita interrogantes sobre cómo pensaban los constructores antiguos transportar semejante roca. Justo debajo del bloque se ven de nuevo esos surcos extraños, iguales a los de otros megalitos, que muchos creen resultado de un trabajo mecanizado. En el Parque Jungfrau, en la región de Interlaken, en Suiza, hay una instalación curiosa que muestra cuántas grúas modernas se necesitarían para levantar la piedra de la mujer embarazada. Incluso si suponemos que la civilización prehistórica contara con la misma tecnología que tenemos hoy, en ese lugar no habría espacio suficiente para colocar todas esas grúas. Y aunque la levantaran, ¿cómo la transportarían hasta el templo? En un principio, la mayor parte del monolito yacía enterrada, pero tras un prolongado proceso de excavación, se hizo un descubrimiento aún más sorprendente. Se determinó que junto a la piedra de la mujer embarazada, justo debajo de ella, se halla otro monolito aún más gigantesco, que pesa unas 1,650 toneladas. Se le conoce como la piedra olvidada. Y hasta el momento, es el bloque pétreo más grande que se haya extraído en el mundo. En esta toma aérea puedes comparar la piedra olvidada con la piedra de la mujer embarazada. La diferencia de tamaño
es notable. Teniendo en cuenta que esta última roca se descubrió hace alrededor de una década, quién sabe hasta qué profundidad se extiende la cantera y qué más se podría encontrar allí en el futuro. ¿Qué otros megalitos prehistóricos gigantes seguirán sepultados? La cantera de Baalbek no solo es un lugar donde se han encontrado monolitos de tamaño descomunal. También alberga cuevas, bloques de roca más pequeños y varias construcciones enigmáticas. Por ejemplo, hay monolitos verticales, conocidos como los testigos. Estas piedras difieren de los bloques extraídos en posición horizontal, pues permanecen erguidas, casi como centinelas que vigilan la cantera. El nombre sugiere que habrían servido como marcadores o señalizaciones, quizá para indicar la importancia de la cantera o la culminación de ciertas etapas de extracción. La finalidad de estos monolitos todavía se debate. Algunos opinan que podrían haber formado parte de un sistema antiguo de señales, similar a otras rocas distribuidas por distintos lugares del mundo, como las de Stonehenge o los megalitos de Karnak en Francia. Ciertos investigadores proponen que los testigos cumplían una función ritual o que señalaban alineaciones astronómicas relevantes, puesto que los constructores antiguos solían incorporar características celestes en sus monumentos. Hay otro yacimiento cercano, apenas explorado, que contiene otro enorme monolito de piedra conocido como la Piedra del Sur. La Piedra del Sur supera en tamaño a la Piedra de la Mujer Embarazada. Se calcula que su peso ronda las 1.300 toneladas. La parte superior del monolito posiblemente estuvo al descubierto en la época romana, y por eso se aprecian numerosos huecos en su superficie. Como los romanos no podían trasladar ni aprovechar ese monolito gigantesco, sencillamente extraían de él los pedazos que necesitaban para sus construcciones. Muchos sostienen que aquella cantera es incluso mayor que la anterior, pero sigue totalmente sin excavar, y en ella se acumula constantemente desechos de obras y otro tipo de basura. ¿Quién sabe qué más permanece sepultado allí? En conclusión, la estructura megalítica de Baalbek sigue siendo uno de los testimonios más impresionantes de la existencia de una civilización prehistórica avanzada que poseía tecnologías muy adelantadas. Sus métodos de manipulación de materiales y construcción superaban con creces cualquier técnica desarrollada por las civilizaciones antiguas más avanzadas que conocemos. Las piedras y la cantera de Baalbek continúan cautivando y desconcertando no solo a los turistas, sino también a las comunidades científicas del mundo entero. Independientemente de si se las contempla bajo la lente del mito, de la historia especulativa o de la investigación científica, las evidencias materiales y la información fragmentaria de fuentes históricas y religiosas alimentan la incesante curiosidad de la humanidad. Todos deseamos correr el velo de la historia y conocer nuestro pasado remoto, y con ello, resolver el enigma de los inexplicables logros de las civilizaciones prehistóricas. Así concluye nuestro episodio. Si te ha gustado y quieres ver la siguiente parte o algo similar, escríbelo en los comentarios, ponle me gusta y suscríbete a Top Facts para descubrir las selecciones de hechos y videos más increíbles de todo Internet. Gracias por vernos y no te pierdas los 2 episodios anteriores.